¿Qué tal amigos, familia de Fraternidad Agape? Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y hoy vamos a comentar semilla número 5 y que está basado en Mateo 5:48, cuyo tema es caminando a la perfección. Y Mateo 5:48 dice: por tanto sean perfectos así como su Padre es perfecto. Para empezar, déjenme platicarle un poquito lo que significa la palabra caminar. Caminar en la Biblia significa tomar una dirección específica, realizar las acciones pertinentes para llegar a la meta, también asumir los costos para llegar a los objetivos. Para ello, déjenme ponerle un ejemplo. El oro, para que alcance su valor máximo en el mercado de metales, tiene que ser sometido a grandes temperaturas para quitarle todas las impurezas. Si hemos comprendido esto, entonces surge una pregunta. La pregunta es: ¿quiere usted caminar hacia la perfección? Entonces, si usted quiere caminar a la perfección, estará diciendo que tendrá que ser sometido a grandes presiones. Y lo primero que tenemos que considerar es que el hombre no es capaz, el hombre no puede producir perfección. Para ello, acompáñenme a leer Colosenses 1:22, y Colosenses 1:22 dice así: en otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, Dios, a fin de presentarnos santos, intachables e irreprochables delante de Él, nos ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Mire qué interesante es esto. Nosotros no éramos capaces de presentarnos delante de Dios perfectos, pero el plan de Dios ideó un plan perfecto. Solamente Cristo podía presentarnos delante de Dios en una perfecta justicia. Por eso el hombre es incapaz de generar perfección. Pero, ¿cómo se logra la perfección? Para que podamos entender cómo se logra la perfección, es con la práctica. Hay un dicho que dice que la práctica hace el maestro. Bueno, pues la perfección se logra practicando. Acompáñenme a Eclesiastés 7:14 y mire lo que dice: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Mire, la palabra evaluar significa considerar. Entonces, lo que estamos leyendo aquí es que dice Dios que las circunstancias buenas y las circunstancias malas de la vida son obra de Él. El chiste aquí es que sepamos operar con sabiduría. Si no operamos con sabiduría que está cimentada en la palabra de Dios, corremos el riesgo de caer en pánico, corremos el riesgo de escondernos y muy eventualmente corremos el riesgo de ponernos en contra de la voluntad de Dios. El camino a la perfección no es una quimera. El camino a la perfección no es para un día, no es para una semana, no es para un mes. El camino a la perfección es toda la vida. Mire lo que dice Santiago 1:4. Y la constancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Mire qué interesante es lo que dice la palabra de Dios. A veces esas circunstancias que se nos presentan en la vida nos hace huir del problema, nos hace escondernos del problema. Y a veces abandonamos el camino a la perfección. ¿Cuánto dura su fe? ¿Su fe dura hasta que la medicina deja de funcionar en su cuerpo? ¿Su fe dura hasta cuando su hijo no es lo que usted creía? ¿Su fe permanece mientras no hay problemas en su hogar? ¿Su fe está visible mientras tiene usted para pagar sus deudas? ¿O tal vez su fe permanece hasta que deja de haber o cuando se termina la paz en su casa, en su hogar?
Lo que está diciendo Santiago es que la constancia, es decir, la permanencia en la sabiduría, la permanencia en el camino a la perfección, es lo que sirve en esta vida. Y de paso nos está diciendo que la permanencia en la perfección, la permanencia en la sabiduría, la permanencia en la palabra de Dios es la que nos va a llevar a la perfección. Y la práctica diaria en los eventos de la vida es lo que nos va a formar, es lo que nos va a capacitar en la perfección. De tal manera que a través de los eventos de la vida nosotros tenemos que preguntarnos todos los días: ¿quién está al control de mi vida? Si usted está caminando a la perfección, la respuesta tiene que ser: Cristo es el que está en el control de mi vida. Cristo es el piloto de la nave, Cristo es el piloto de mi vida, Cristo es el que dirige mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida está cimentada en la sabiduría, está cimentada en la palabra de Dios. Es lo único que me va a llevar a la perfección. Por eso Cristo presentó un sacrificio perfecto delante de Dios para presentarnos intachables. Y esa misma práctica de la sabiduría, de la palabra de Dios, es lo que nos va a llevar a la perfección. De tal manera que uno tiene que estar seguro de quién está al frente y quién está en el control de mi vida. Si Cristo está en el control de su vida, entonces Cristo se interesa por nuestros problemas. Amigo, amiga, familia de Fraternidad Ágape, Cristo es el que comanda, es el que dirige nuestra vida. Y la pregunta aquí es: ¿está usted caminando hacia la perfección? ¿Cristo es el que lleva el control de su vida? Él se interesa por nuestra familia, Él se interesa por nuestros problemas, Él se interesa por nuestras finanzas, Él se interesa por las calificaciones de su escuela, Él se interesa por su matrimonio. Si usted está caminando a la perfección y si usted ha dejado el control de su vida a Cristo, entonces Cristo tiene que tener el control de todas estas cosas. Tiene que tener el control de su familia. Tiene que tener el control de su estudio, de su profesión. Él tiene que tener el control de sus negocios. Él tiene que tener el control de sus problemas. Si Cristo no está llevando el control de sus problemas, entonces no está caminando a la perfección. Porque la palabra de Dios es clara, dice que evaluemos las cosas que suceden a diario, dice que evaluemos todo lo que sucede alrededor de nuestra vida. Cuando uno actúa con sabiduría, cuando uno actúa con base en la palabra de Dios, entonces estamos caminando a la perfección. ¿Por qué? Porque Filipenses 4:8 dice: todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que es puro, en esto pensar. Lo que usted está haciendo hoy es puro, es amable, es de buen nombre, es justo, es perfecto. Si es así, entonces Cristo tiene el control de su vida. Amigos, familia de Fraternidad Ágape, entréguele su vida a Cristo, déjele el control a Él. Él quiere llevarla a la perfección. Que Dios le bendiga. Buen día.